El capítulo de la vecindad del Chavo del Ocho, en el que Kiko ve cómo le revientan sus globos, es un episodio emblemático que, aunque cómico en su naturaleza, ofrece una gran lección de vida y refleja las dinámicas de las relaciones interpersonales en la vecindad. Este episodio se enmarca dentro de la constante interacción entre los personajes, donde las situaciones absurdas se transforman en lecciones de paciencia, solidaridad, celos y las características que definen la amistad y la convivencia, no solo en el contexto de la vecindad, sino también en nuestra vida diaria. Este capítulo, que tiene como núcleo el trágico y cómico acontecimiento de los globos de Kiko reventados por el Chavo, es uno de esos episodios que dejó una huella en el público. A través de situaciones aparentemente simples, los personajes transmiten enseñanzas fundamentales, y es que el Chavo del Ocho no solo se recuerda por sus risas y situaciones absurdas, sino también por los momentos de reflexión que a veces se ocultan detrás de la comedia. La historia comienza cuando Kiko, uno de los personajes más engreídos y malcriados de la vecindad, llega con varios globos que ha comprado, mostrándolos con un orgullo exagerado y causando envidia en los demás. La situación se complica cuando el Chavo, con su personalidad peculiar y sus ocurrencias, sin entender las implicaciones de lo que está haciendo, termina reventando los globos de Kiko, lo que desencadena una serie de reacciones en cadena que afectan a todos los personajes. Es aquí donde entran en juego otros personajes cruciales como Don Ramón, la señora Florinda, y, por supuesto, el propio Kiko, quienes reaccionan a este evento de manera muy distinta. Cada uno a su estilo aporta algo diferente a la trama y hace que, en su conjunto, el capítulo resulte una reflexión sobre las distintas formas en las que las personas reaccionan a la frustración, la tristeza, y el manejo de las emociones en situaciones difíciles. Kiko, como uno de los niños más consentidos y menos dispuestos a tolerar la frustración, es un excelente ejemplo de la dificultad de lidiar con la pérdida de algo querido. A lo largo del capítulo, es evidente que Kiko ve sus globos como una extensión de su felicidad y estima, lo que hace que la pérdida de ellos sea un golpe emocional muy fuerte para él. Los globos, más allá de ser simples objetos inflables, simbolizan para Kiko algo más profundo, su posesión, su orgullo y su seguridad. Cuando el Chavo, sin malicia pero con su característica falta de entendimiento sobre los sentimientos de los demás, revienta los globos, Kiko experimenta una furia y tristeza que reflejan su dificultad para enfrentar el dolor de la pérdida y la impotencia. Este episodio también pone en evidencia una característica recurrente en la serie, la imprevisibilidad de las reacciones humanas ante situaciones imprevistas. La acción del Chavo de reventar los globos no tiene ninguna intención maliciosa, sino que es simplemente parte de su forma ingenua de interactuar con el mundo que lo rodea. Sin embargo, el daño causado, aunque accidental, refleja una dinámica interesante sobre cómo pequeños actos de descuido pueden tener grandes consecuencias en las relaciones humanas, especialmente cuando no se toma en cuenta el valor que otras personas otorgan a las cosas, ya sean materiales o emocionales. Don Ramón, uno de los personajes más emblemáticos de la serie, es conocido por su carácter relajado, su manera de evadir responsabilidades y por su eterna situación económica precaria. Sin embargo, en este episodio se ve envuelto en la situación como un espectador pasivo, que pese a su aparente indiferencia, refleja una reacción de protección y paternalismo hacia el Chavo. A pesar de la habitual rivalidad con la señora Florinda, Don Ramón actúa como una figura de apoyo para el niño huérfano y muestra en este episodio su carácter genuino, aunque a su estilo. Por otro lado, la señora Florinda, quien habitualmente representa la figura autoritaria y condescendiente de la vecindad, tiene una actitud más radical frente al acontecimiento. Florinda, quien constantemente defiende a Kiko por encima de los demás, ve en el incidente una excusa para culpar al Chavo y, en muchos momentos, toma las riendas de la situación, buscando castigar al pobre niño por su acto. Este comportamiento de Florinda subraya las tensiones sociales dentro de la vecindad y los diferentes roles que cada personaje interpreta en la dinámica de poder y solidaridad. Además, a través de la señora Florinda, el episodio nos muestra una reflexión sobre el sobreproteccionismo y cómo, a veces, un exceso de protección puede generar más problemas que soluciones. Este episodio no solo se caracteriza por el conflicto causado por los globos reventados, sino también por las interacciones que se dan a raíz de él. La resolución del conflicto es, de alguna manera, el verdadero corazón del episodio, ya que no se trata solo de quién tiene la razón, sino de cómo cada uno de los personajes, a su manera, resuelve el problema. En un principio, el Chavo parece no comprender la magnitud del daño que ha causado y, como es común en él, trata de justificar sus acciones con una mezcla de humor y desentendimiento. Este es un elemento clave que marca la comedia de la serie. Las situaciones absurdas nacen de la falta de conciencia de los personajes sobre el impacto de sus actos.
Sin embargo, este episodio también permite ver un atisbo de arrepentimiento en el chavo, quien, aunque no lo demuestre de manera evidente, busca de alguna forma resolver el mal causado. Por otro lado, el momento en el que don Ramón y la señora Florinda se ven involucrados en el conflicto refleja una crítica a la falta de comunicación entre las figuras de autoridad. La reacción de la señora Florinda, que tiende a reaccionar de manera excesiva y sin comprender las intenciones del chavo, nos muestra cómo la falta de empatía puede empeorar las situaciones. En cambio, la postura más calmada de don Ramón, aunque no completamente resolutiva, da una pista de que, a veces, los problemas se resuelven mejor cuando se aborda la cuestión con serenidad y comprensión. Si analizamos este episodio más allá de la comedia, podemos ver cómo refleja cuestiones sociales profundas. En primer lugar, está la relación entre clases sociales y la constante tensión entre personajes de diferentes estatus. Kiko, siendo el hijo de la vecina rica, Florinda, se siente superior a los demás niños de la vecindad. Su actitud de mostrar los globos como un trofeo de su poder adquisitivo refleja cómo, en la sociedad, algunas personas se sienten con derecho a destacar por encima de los demás a través de bienes materiales. Por otro lado, el chavo, que representa a los más desfavorecidos, vive constantemente en situaciones que, por pobreza o por descuido, lo ponen en una posición inferior frente a los demás, pero también más libres de las ataduras del materialismo que Kiko. En este sentido, el episodio también es una reflexión sobre cómo los valores materiales no siempre son los más importantes. Los globos de Kiko, que al principio parecían ser el centro del episodio, terminan siendo solo objetos que no resuelven ni el conflicto ni el bienestar emocional de los personajes. Esto nos deja la lección de que las relaciones humanas y la comprensión de los demás son lo que realmente importa, mucho más allá de lo que poseemos o mostramos al mundo. En definitiva, el capítulo de la vecindad del Chavo del Ocho en el que se revientan los globos de Kiko es mucho más que una simple situación cómica. A través de las interacciones de los personajes, se nos ofrece una lección sobre cómo los pequeños actos pueden tener un gran impacto, y cómo la empatía, la comunicación y la comprensión son esenciales para la resolución de conflictos. Como ocurre en muchos episodios de esta serie, los personajes se ven atrapados en situaciones absurdas y cómicas, pero al final siempre hay un mensaje más profundo que nos deja reflexionando. Este capítulo nos recuerda que el materialismo y el egoísmo, representados por Kiko y sus globos, no son lo que realmente da valor a las relaciones humanas. Y, como siempre, el Chavo, a pesar de sus travesuras, es el que nos ofrece una visión más sincera y directa de lo que significa vivir en sociedad. En primer lugar, es importante recordar que El Chavo del Ocho no es simplemente una comedia de situaciones absurdas. Aunque la serie se presenta como una mezcla de humor y risas, los episodios están impregnados de elementos profundos y, en muchos casos, universales que hablan de la vida cotidiana, los sentimientos humanos y los conflictos interpersonales. La serie se desarrolla en una vecindad, un espacio cerrado donde conviven personajes de diferentes edades, clases sociales y personalidades. Esta diversidad de caracteres no solo es la fuente de muchos de los gags y momentos cómicos, sino también el caldo de cultivo para explorar los complejos matices de las relaciones humanas. El episodio de los globos de Kiko es uno de los que más resalta dentro de la serie, ya que no se limita a ser una anécdota cómica, sino que también es un punto de reflexión sobre cómo las personas manejan la frustración, el ego y las relaciones interpersonales. La situación comienza con Kiko, quien con su actitud engreída y su constante necesidad de llamar la atención, se presenta ante la vecindad con una pila de globos que ha comprado, probablemente con la intención de lucir su poder adquisitivo frente a los demás. La escena es sencilla pero cargada de simbolismo. Kiko no solo muestra sus globos como un trofeo personal, sino como una forma de elevar su estatus dentro de la vecindad. Los globos, que son simples objetos inflables, se convierten para él en una extensión de su personalidad y de su orgullo. El Chavo, por otro lado, es el contrapunto perfecto para la figura de Kiko. A pesar de sus numerosas travesuras y problemas de comportamiento, el Chavo es un personaje profundamente inocente, cuya visión del mundo está muy lejos de la de los otros niños de la vecindad. El Chavo no tiene un concepto claro de lo que significa propiedad o de las consecuencias de sus acciones. En este contexto, cuando el Chavo interactúa con los globos de Kiko, no lo hace desde una intención maliciosa, sino por pura curiosidad o impulsividad. Para el Chavo, los globos son simplemente algo que llamarían su atención, y su reacción ante ellos es casi involuntaria. Este episodio es un claro ejemplo de cómo, a pesar de que el Chavo no tiene malas intenciones, la falta de conciencia sobre el valor de las cosas ajenas puede ocasionar conflictos. En el fondo, el Chavo no comprende la magnitud de lo que está haciendo cuando, de forma accidental, revienta los globos de Kiko.
Lo que hace interesante la trama de este episodio es precisamente el contraste entre las intenciones del chavo y la reacción de Kiko. El chavo, con su carácter simpático y sincero, genera una situación sin ser consciente de ella, mientras que Kiko, al ver cómo se destruyen sus globos, responde con una furia desproporcionada, como si se tratara de un ataque personal a su dignidad. Esto no solo pone de manifiesto las diferencias entre los personajes, sino también cómo el manejo de los objetos y las posesiones puede convertirse en un tema central de conflicto cuando se trata de personas con diferentes valores y prioridades. Además, este episodio refleja un tema recurrente en la serie, las consecuencias de la falta de comunicación. El chavo no sabe que lo que está haciendo es incorrecto, Kiko no logra expresar de manera coherente su frustración, y la intervención de los adultos en el conflicto solo contribuye a complicar más las cosas. La falta de una comunicación efectiva entre los personajes genera un círculo vicioso de malentendidos que termina por escalar el problema, cuando en realidad podría haberse solucionado fácilmente si los personajes se tomaran un momento para escuchar y entender las perspectivas de los demás. Un aspecto esencial de este episodio es la intervención de los adultos en la disputa entre Kiko y el chavo. Don Ramón y la señora Florinda son dos de los personajes más significativos de la serie, y su reacción ante el conflicto muestra mucho sobre sus propios caracteres y la manera en que se relacionan con los niños. Don Ramón, quien constantemente vive una serie de peripecias relacionadas con su vida económica y personal, es el primer adulto que se ve involucrado en la situación. Si bien, en un principio, Don Ramón parece tratar de desentenderse del conflicto, al final se convierte en un mediador involuntario entre los dos niños. Sin embargo, su mediación no es eficaz, ya que la falta de autoridad y su estilo relajado de manejar las situaciones provoca que el problema no se resuelva de forma clara. Don Ramón, a pesar de sus buenas intenciones, a menudo es una figura que no logra hacerse respetar en situaciones críticas, lo que refuerza el estereotipo del adulto que, por comodidad o falta de habilidad, no sabe manejar los conflictos de manera adecuada. Por otro lado, la señora Florinda, siempre dispuesta a defender a su hijo Kiko a toda costa, reacciona de manera completamente diferente. Ella ve en el ataque a los globos de su hijo un ataque personal y toma el papel de la madre protectora, defendiendo a Kiko de la injusticia que le ha causado el chavo. En lugar de intentar entender la situación o considerar la inocencia del chavo, Florinda opta por una respuesta autoritaria, reprochando el comportamiento del niño huérfano. Este tipo de respuestas autoritarias son características de su forma de ser y reflejan la imagen de la madre sobreprotectora, que no permite que su hijo enfrente ninguna adversidad, sin importar las circunstancias. Su postura refleja, además, un tipo de educación que no favorece el desarrollo emocional de los niños al no permitirles experimentar la frustración, la pérdida o la resolución pacífica de los conflictos. Uno de los elementos más complejos de este episodio es la forma en que se maneja el ego en la vecindad, especialmente en el caso de Kiko. Aunque Kiko es un niño mimado y consentido por su madre, la realidad es que su comportamiento refleja una profunda inseguridad. Los globos no son solo un juguete para él, sino una extensión de su ego y su orgullo personal. La furia de Kiko ante la destrucción de los globos no solo es una reacción por el valor material que él les da, sino también un reflejo de su incapacidad para manejar los fracasos y la frustración. En este sentido, el personaje de Kiko se convierte en un retrato de aquellos niños y personas que no han aprendido a manejar la frustración de la pérdida y cuya identidad depende de los objetos y las validaciones externas. El ego, en este caso, es una barrera emocional que impide que Kiko vea más allá de su necesidad inmediata de atención y validación. Esto lo pone en conflicto constante con los demás personajes, ya que su actitud engreída y competitiva hace que sea difícil para él relacionarse de manera sana con los demás. La rivalidad entre Kiko y el chavo, aunque a menudo es cómica, también refleja una competencia por la atención y el cariño de los adultos, especialmente de la señora Florinda, quien constantemente favorece a Kiko por encima de los demás. La situación de los globos reventados, por tanto, es solo una manifestación externa de una competencia más profunda que existe entre los niños. Mientras Kiko busca afirmar su superioridad y poder a través de los objetos materiales, como los globos, el chavo no tiene más que su inocencia y su impulsividad como respuestas ante el mundo que lo rodea. Este choque de personalidades refleja las complejas relaciones sociales que se dan en cualquier contexto, desde la infancia hasta la adultez, donde el ego, la inseguridad y la búsqueda de atención juegan un papel crucial en las interacciones. En última instancia, el episodio de los globos de Kiko nos deja una lección importante sobre la convivencia y el manejo de las emociones. Aunque la serie en su conjunto es conocida por su tono humorístico y exagerado, este episodio subraya la importancia de la empatía y la comprensión en las relaciones interpersonales.
El chavo, a pesar de sus travesuras, es un niño que, al final, intenta resolver el conflicto, aunque lo haga de manera torpe. Por otro lado, los adultos, con sus respuestas exageradas y su falta de sensibilidad hacia las verdaderas necesidades emocionales de los niños, complican aún más la situación. Este episodio, aunque cómico y absurdo, refleja cómo los conflictos pueden surgir de malentendidos y cómo, a veces, la solución está en la capacidad de las personas de ponerse en el lugar del otro, de entender las emociones detrás de los actos y de resolver los problemas sin recurrir a la confrontación ni al castigo excesivo. La verdadera enseñanza es que el valor de los objetos, como los globos de Kiko, es efímero. Lo que realmente importa son las relaciones humanas, la capacidad de aprender a compartir, a perdonar y a entender que la vida no siempre se trata de ganar o de tener lo mejor, sino de convivir y aprender a vivir juntos en armonía. El personaje de Kiko en La vecindad del Chavo del Ocho es uno de los más entrañables y complejos de la serie, con una personalidad que ha sido diseñada para hacer reír a la audiencia pero también para explorar temas más profundos sobre la personalidad humana, las inseguridades y las dinámicas sociales. Kiko, cuyo nombre verdadero en la serie es Federico, es el hijo único de la señora Florinda, y aunque es conocido por su actitud engreída y su tendencia a presumir, tiene una vida que va mucho más allá de sus momentos de protagonismo en la vecindad. Para comprender mejor a Kiko, es necesario adentrarse en su vida personal dentro de la vecindad, su dinámica con los demás personajes, las razones que lo motivan a comportarse de la manera que lo hace, y las lecciones que, aunque ocultas detrás de su actitud de niño mimado, transmite a la audiencia. A lo largo de este segundo capítulo, exploraremos su historia, su desarrollo como personaje dentro de la trama, su vida cotidiana en la vecindad, sus relaciones familiares, su carrera en la serie y cómo todo esto se entrelaza con las lecciones y momentos de reflexión que la serie ofrece. Uno de los aspectos más relevantes del personaje de Kiko es su relación con su madre, la señora Florinda. Esta relación es central para entender las actitudes y comportamientos de Kiko. La señora Florinda es una mujer de clase media alta, educada, y un tanto presumida, que tiene una gran devoción por su hijo. A lo largo de la serie, se revela que Florinda tiende a sobreproteger a Kiko, lo que genera muchas de las situaciones cómicas y conflictivas en las que se ve envuelto el personaje. En lugar de fomentar una independencia emocional en su hijo, Florinda lo consiente en exceso, lo que lleva a Kiko a desarrollar una actitud egoísta y egocéntrica, sin aprender a compartir o a reconocer las necesidades de los demás. Es interesante observar cómo la madre de Kiko, aunque tiene buenas intenciones al querer darle lo mejor a su hijo, se convierte en una especie de obstáculo para el desarrollo emocional de Kiko. La señora Florinda nunca permite que Kiko enfrente la frustración o la decepción por sí mismo. En cada episodio, cuando Kiko es víctima de una broma o de una injusticia, Florinda se convierte en su defensora acérrima, sin considerar que a veces estas situaciones pueden enseñarle una lección valiosa sobre la vida. En muchos aspectos, la sobreprotección de Florinda lo convierte en un niño incapaz de manejar las dificultades de la vida real, lo cual es uno de los mayores problemas que enfrentará Kiko a lo largo de la serie. Además, la interacción entre Kiko y su madre tiene un tono de dependencia mutua. La señora Florinda, al ser una mujer sola, parece vivir a través de su hijo, viéndolo como el centro de su mundo. Por su parte, Kiko se siente respaldado y validado por su madre en cada una de sus acciones, lo que refuerza su actitud egocéntrica. Sin la presencia de su madre, Kiko no tendría el mismo comportamiento, ya que es en su relación con ella donde encuentra su principal fuente de seguridad y poder. El personaje de Kiko, aunque es uno de los más mimados de la vecindad, no está exento de conflictos con los otros personajes. La relación de Kiko con el Chavo es un tema recurrente en la serie, ya que, a pesar de las constantes bromas y rivalidades, ambos personajes comparten una relación que oscila entre la amistad y la competencia. Aunque Kiko a menudo trata de demostrar su superioridad sobre el Chavo, especialmente al presumir de sus juguetes o de las cosas materiales que tiene, no podemos olvidar que Kiko también tiene un lado vulnerable, que solo se manifiesta en momentos específicos de la serie. Por ejemplo, cuando Kiko pierde algo que valora mucho, como sus globos, la frustración que experimenta es tan grande que le resulta difícil manejar la situación. Este tipo de reacciones es muy común en Kiko, quien no ha aprendido a lidiar con las emociones de la misma manera que los demás niños de la vecindad. Aunque el Chavo siempre se mete en problemas, el trato de los demás con él es, en su mayoría, uno de comprensión o incluso simpatía, a pesar de sus travesuras. En cambio, Kiko, al estar rodeado de personas que no están dispuestas a soportar su actitud arrogante, a menudo se ve solo ante sus propios problemas emocionales. Además, la constante rivalidad entre Kiko y el Chavo pone de manifiesto las diferencias de personalidad entre los dos.
El Chavo, aunque también es un niño travieso, es en el fondo un niño más humilde, que no tiene nada que perder y no se preocupa demasiado por los objetos materiales. Por otro lado, Kiko se siente superior debido a la validación constante de su madre y de sus juguetes, lo que genera constantes roces y malentendidos con los demás niños de la vecindad. Una de las relaciones más interesantes de Kiko en la vecindad es la que tiene con la vecina Doña Clotilde, también conocida como la Bruja del 71. Aunque Kiko no muestra mucha simpatía hacia ella debido a su fama de ser una persona extraña, es interesante ver cómo, de alguna manera, él también la busca en ciertos momentos cuando necesita apoyo. Esta relación muestra cómo, a pesar de su actitud altiva, Kiko también es consciente de las otras realidades de la vecindad, y aunque su orgullo no lo deje mostrarlo, necesita la interacción con los otros, aunque sea para sentirse parte del grupo. En cuanto a la carrera o la vida futura de Kiko, es un personaje que no se muestra especialmente interesado en metas profesionales o en el desarrollo académico. En la serie, rara vez se habla de sus aspiraciones a largo plazo, pero esto no es un punto menor. El hecho de que Kiko sea un niño sin grandes metas o preocupaciones más allá de los bienes materiales o de su relación con su madre es una crítica velada a la educación de la época y al desarrollo emocional de los niños que no tienen el espacio para crecer más allá de las expectativas de sus padres. Esto se refleja en la actitud de Kiko, quien vive el presente sin cuestionarse mucho sobre el futuro. En varios episodios, Kiko muestra una actitud algo perezosa cuando se trata de aprender o participar en actividades que no involucran sus juguetes o el centro de atención. Su habilidad para presumir y lucir lo que tiene es su principal herramienta para ganar la admiración de los demás, y no parece tener muchas más habilidades que esas. A diferencia de otros personajes como el Chavo, que constantemente se enfrenta a retos y trata de aprender de sus errores, Kiko está más centrado en lo que puede mostrar a los demás, lo que crea una desconexión con las experiencias más profundas de la vida. Sin embargo, esto no significa que Kiko sea completamente inerte en cuanto a crecimiento personal. A lo largo de los episodios, es posible notar momentos en los que Kiko, a pesar de su actitud, comienza a darse cuenta de que no todo en la vida es superficial. Aunque estos momentos son raros y no siempre tienen la misma profundidad emocional que otros personajes como el Chavo o Don Ramón, Kiko tiene sus propios momentos de introspección, sobre todo cuando las situaciones lo obligan a salir de su zona de confort. Kiko es conocido por muchos momentos que se han vuelto icónicos a lo largo de la serie, y estos momentos no solo son cómicos, sino que también reflejan el carácter de Kiko y cómo se relaciona con los demás. Uno de los momentos más emblemáticos de Kiko es cuando, tras perder un juguete o enfrentar alguna desgracia, explota en una rabieta desmesurada, gritando y quejándose de la injusticia del mundo. En estos momentos, es fácil ver cómo Kiko es incapaz de gestionar su frustración y cómo su ego se ve atacado cuando las cosas no salen como él espera. Aunque estos momentos suelen ser muy divertidos, también nos muestran cómo, en el fondo, Kiko es un niño inseguro que no ha aprendido a lidiar con las adversidades. Otro momento muy icónico de Kiko es cuando constantemente desafía a los demás a mostrar quién tiene más juguetes o cosas materiales, como si estos objetos pudieran definir su valor como persona. Este tipo de comportamientos es el centro de muchas de las interacciones de Kiko con los demás personajes, y su constante necesidad de ser el centro de atención refleja la desconexión que tiene con los verdaderos valores de la amistad y la solidaridad. En resumen, Kiko es un personaje que, aunque muchas veces parece superficial y egoísta, esconde una serie de complejidades emocionales que lo convierten en un personaje muy interesante dentro de la vecindad del Chavo del Ocho. A través de su relación con su madre, su vida en la vecindad y sus interacciones con los demás personajes, Kiko nos ofrece una visión de la importancia de la educación emocional y de cómo las expectativas externas, sobre todo las que se generan dentro de la familia, pueden influir profundamente en el desarrollo de un niño. Aunque Kiko no es un personaje perfecto y está lejos de ser el más sabio de la vecindad, su crecimiento a lo largo de la serie nos recuerda que todos estamos en constante aprendizaje, especialmente cuando se trata de entender nuestras emociones y cómo nos relacionamos con los demás.